Bienvenidos a Sin Pausa, el ciclo que reúne lo mejor de la producción audiovisual de la región. Hoy vamos a ver un documental inusual en relación a lo que venimos mostrando siempre, porque tiene que ver con la danza, pero también tiene que ver con una movida recortada dentro de la ciudad de La Plata en un periodo concreto que es a partir de la década del 90 y qué pasó con algunos de esos personajes y fundamentalmente con dos artistas que son quienes protagonizan este documental. Mariana Esteves es una de las protagonistas y también metida en la idea de la obra. Y Martín Basterreche es un reconocido realizador que estuvo a cargo de la dirección de este documental. Este documental se llama Consejos para seguir bailando. Quedó bien. Y va. Última. Ahí. Y manitos. Algunos escritos sobre la historia del cine cuentan que antes de la utilización de la claqueta, fundamentalmente cuando se trabajaba un género que se llama slapstick, que hacían Harold Lloyd o Chaplin, había una tendencia que es que no bien la cámara empezaba a registrar, los actores se movían, como si por el solo hecho de estar siendo filmados tuvieran la obligación de moverse. Cuando nos enteramos que existía un documental sobre la danza, no imaginábamos, bueno, cómo se cuenta un documental sobre el movimiento que no sea puramente registro. Consejos para seguir bailando, que es el documental que vamos a presentar hoy, justamente tiene una trama mucho más inteligente y mucho más interesante que el seguimiento de un proceso artístico, sino casi de una idea de un movimiento artístico, un pequeño movimiento artístico. ¿Es así? ¿Puede entenderse así? Sí, puede entenderse así. Es más, a lo mejor hasta creo que el proceso en el que lo hicimos pasó por esas etapas. Ellas primero ganaron un apoyo en una institución en Buenos Aires que se llama Prodanza para hacer alguna clase de, llamémosle, transcripción audiovisual de lo que hacían. Bueno, me llamaron a mí, el proyecto empezó a crecer y dijimos, ¿por qué no hacemos un documental de verdad, digamos, para salas de cine y todo? Y ahí se apareció exactamente esto, que era lo que había que hacer era contar algo, era crear un conflicto, sin dejar de lado en ningún momento la danza y digamos, ese concepto en sí mismo, que nosotros teníamos que bajar imágenes de que la danza iba a contar sola. Eran dos cosas que debían amalgamarse de algún modo. Y la llave estuvo en lo que era la idea original que ellas tuvieron, por la cual partieron en aquel primer proyecto de Prodanza, que era un poco contar la historia de ellas, pero no porque se erigieran en grandes productoras o compositoras de danza de la ciudad, sino porque eran un muy buen ejemplo, pasado todos estos años, de cómo se hace para trabajar autogestivamente un arte que no tiene apoyo en sí mismo. Cómo pueden estar, digamos, te acaba siendo casi como una broma. Mientras vamos a llevar a los pibes a la escuela o al supermercado a cargar nafta, en realidad estamos pensando en una coreografía que capaz termina en grandes festivales de Europa. Esa dicotomía a mí también me dio la posibilidad de verlo casi como comedia. Si ellas eran capaces de estar frente a la cámara y transmitir esa levedad, estas historias tienen algo muy lindo, muy leve, y que la danza pueda acompañar esa levedad, me parece que se iba a poder dar. Bueno, no sé si se logró, pero tratamos de contar algo, tratamos de construir ese arco que queremos siempre los cineastas o los guionistas. Las dos protagonistas de este documental, como sus familias, en esta idea medio blanda que cuenta Martín Basterreche de desacralizar el concepto del documental y del registro, son Florencio Olivieri y Mariana Esteves. ¿Cómo fue ese proceso de trasladar algo que es creación en movimiento a una idea que tenga que ver con lo audiovisual?
En realidad la idea surgió que sea un audiovisual, es que también en parte la idea original, así como dice Martín, la que presentamos, la primera idea más pequeña, que después fue creciendo, era un poco hablar del modo de producir y cómo las condiciones de producción también hacían esto que comentó Martín, que uno se involucre familiarmente. Digo, con Florencia Olivieri, yo hace 30 años que trabajo con ella, y nada, sus hijos son parte de mi vida, mis hijas son parte de su vida, y como queríamos incorporar esta idea de la madre de Florencia Olivieri también es Mirta Soibelson, que también es bailarina, entonces se nos había presentado la idea de, bueno, cómo ese trabajo familiar de alguna manera, cómo están los hijos involucrados de alguna manera en la producción. Y como no teníamos ganas de comprometer a nuestras hijas y a hijos a estar en una función en vivo, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un soporte audiovisual? Nos parecía que era más posible que comprometerlas a una función que nos iban a... No iban a ser parte de eso, seguramente. Y un poco ese fue el motor del trabajo. Después le llamamos a Martín y esto fue creciendo y fue cobrando otras formas, pero originalmente la idea era poder hablar desde la danza de lo que era el modo de producir y las condiciones en que trabajamos. Surgió en mi casa un día que estábamos con el peluquero, los nenes corriendo y hablando un poco de una obra que estábamos haciendo. ¿Qué íbamos a hacer? A domicilio ya es de comedia. Ya es de comedia, claro. Ya es un punto. Y que íbamos a hacer una obra y dijimos, pero esto es parte de esto ya es una obra en sí misma. Un poco eso es lo que pasó. Hay un elemento que tiene el documental Consejos para seguir bailando, que es interesante, que es que trasciende igual lo meramente autorreferencial. Es mucho más que esto que estás contando. Hay otros testimonios, hay un mundo que convivió y que convive con esas dos bailarinas que aparte son madres y que aparte son docentes y que tienen un espacio. ¿Eso estuvo de entrada o eso fue cuando el proyecto se agrandó y apareció la idea de un documental con otro aspecto? Creo que eso es más de la parte más narrada, digamos. A mí me parece que, no es que me parezca, es una mera opinión, es algo que creo que ocurrió al concebir el documental de este modo, que es que a mí hay algo que me asustaba y que no me gustaba. Primero, hacer documentales autobiográficos, donde yo cuente mi propia historia, ya de por sí me parece pedante y aburrido. Y por otro lado, no somos Marlon Brando, como para que parezca interesante en sí mismo. O Messi, que por aburrido que sea, cualquiera se sentaría a mirarlo. Entonces, creo que la danza nos resguarda de eso. La danza en sí misma y la manera en que aparece en el documental nos resguarda un poco de eso. Y si en realidad lo transformamos en la manera en que logramos hacer esto mismo que estamos viendo, nos estamos a su vez quitando nosotros mismos esa pátina de formalidad o nos restamos importancia a nosotros mismos. Creo que eso lo refleja el título, que obviamente es una broma, somos incapaces de dar consejos sobre nada. Solo contar una historia linda y que yo aspiro, no lo sé, pero a mí me gustaría que funcione, que lo que ahí se dice, lo que ahí se transmite, tanto en términos de artistas pequeños de nuestra generación, como cualquiera de las otras cosas que muestra la película, que trascienda la danza. Digo, eso que se cuenta vale casi para cualquier otra cosa si se la encara así. Que en el fondo yo creo, y también creo que lo comparto con las chicas, que es la única manera de encarar las cosas que uno desea hacer. Sí, cuando yo hablaba del valor del material en cuanto a registro de una movida, de un aspecto cultural, tenía que ver con eso. Da la sensación Claro. de que la verdad podría ser un formato que se aplique a un documental sobre arquitectos o un documental sobre el clown o un documental. Tiene una dinámica que... Sí. Yo detesto hablar de mí, pero tengo este ejemplo a la mano. Yo me dedico a la producción cinematográfica, esto es de otro modo, de una manera industrial, es con un montón de otro tipo de formalidades y sin embargo me parece que los que sobrevivimos haciendo esto es porque lo hacemos como ellas hacen
lo que hacen y el documental lo muestra. O sea, de cualquier manera esto sirve para todo, creo yo, como forma de hacerlo. A uno le funcionará más y a otro menos. Sí, yo creo también que además la danza tiene un modo de hacer que es un modo colectivo, que es con un otro. Y creo que cuando iniciamos el documental también nos dimos cuenta que habíamos trabajado con un montón de artistas platenses y que de alguna manera enmarcaban o situaban la producción platense. Digo, que nuestro hacer era un hacer colectivo compartido con muchos otros, y me parece que eso tiene algo que está bueno en el documental, que se rescata, que habla de un momento de La Plata también, de un momento de cómo se producía en La Plata y cómo... Nada, me parece que eso es atractivo también. Sí, ahí aparece como el valor documental, digamos, como documento, como registro de una época, que aparte no eran testimonios que estuviesen concentrados. Podría haber habido entrevistas en distintos programas, pero lo que tiene es que unifica de algún modo. Ahora, a mí me interesa también cuando decís lo de La Plata, porque en la creación en danza seguramente hay algo vinculado con el espacio que es determinante, que no siempre llega al espectador, o sea, que tiene más que ver con una construcción de sentido que con lo que va a pasar. Y que de algún modo trasladado al formato documental es interesante cómo está contado la ciudad como espacio, ¿no? Primero porque se nota esta idea de lo platense sin ser reivindicativo, sino como contexto y como marco. Pero hay algunos testimonios que siempre referencian eso, o están sentados en una escalera determinada o en un espacio determinado. ¿Hubo una voluntad de elegir la puesta en escena para cada testimonio? Sí. ¿Cómo? Ese tipo de elecciones creo que van de la mano de otra ambición de la película, que es contar un poco la historia de los diferentes guetos artísticos de la ciudad desde fines de los 80 hasta acá. Después de que ocurrió la explosión del rock and roll y de Virus y de todo eso que posicionó a La Plata. Es admitir y ser consciente o autoconsciente, digamos, de que lo que nosotros hacemos en La Plata es bastante excepcional. Nos quejamos de muchas cosas, otras no nos gustan, otras las hacemos mal nosotros mismos, pero realmente hay una... no solo hay mucha producción, hay mucha voluntad de hacer ese tipo de cosas. Eso quisimos transmitir. Al acotarlo a esa década, al acotarlo a esa variedad de artistas y lugares que van construyendo ese relato, acabamos de ubicar, tampoco creo que estaba esto en el comienzo, estoy pensando mientras hablo, que es La Marea Danza. La Marea Danza es el grupo de danza que crearon las chicas junto con otros hace ya no sé cuánto, corregime, pero 20 años. Más. Y duró más de 10. Sí, duró como 20 años casi. Exactamente. Y te diría que no hay grupos de danza independientes, estoy sacando el Teatro San Martín, sacando grupos de danza contemporánea, independientes que hayan durado tanto en la Argentina. O si los hay son pocos, digamos. Y si los hay son poquitos, sí, no deben ser más de 2. Bueno, en cualquier caso, es algo que está acá y también fue un núcleo al cual giraba, estoy pensando quizá vos también en el K de Mayo que aparece, ¿qué tiene que ver con todo esto? No, tiene mucho que ver si uno conoce esa historia de esa gente y de esa generación, cómo se cruzaban. Las chicas pueden estar haciendo hace 20 años con el K de Mayo y algún otro loco, un infantil en vacaciones de invierno. Y 20 años después de estar, como decíamos hoy, en un festival en Europa con una obra de mucha importancia. Eso, digo, en el caso de ellas dos y las otras chicas también. Todo eso era lo que tratábamos de balancear para contar una idea sin esa solemnidad de ser del rigor histórico documental. Mariana, en algún momento con Florencia asumieron que frente a la dinámica de producción que tienen ustedes histórica, en este caso no se quedaban afuera, pero había como una mirada compartida por la incorporación de Martín, pero aparte porque era un lenguaje más afín a Martín. ¿Cómo fue ese proceso de construir esa confianza? ¿Cómo ya por todos los años que tienen compartido con Florencia Olivieri,
¿Ya había estado la fantasía de un registro audiovisual a lo largo de este tiempo? ¿Cómo fue decir, bueno, queremos contarlo, pero no con nuestras herramientas? O sea, no decidieron hacer un videodanza, decidieron hacer un documental, medio tercerizarlo, si no fuese que también está integrado, pero es una mirada distinta, con un saber y con una dinámica distinta. ¿Cómo fue eso? Tanto Flor como yo siempre hemos tenido cierto cercanía al audiovisual. Digo, Florencia ha trabajado mucho en sus obras con audiovisual y yo ya había trabajado con Martín en el registro de obras y en la realización de un videodanza que fue Siempre. Ya habíamos estado juntos. Esto fue distinto porque era hacer un documental y fue difícil y atractivo. Digo, difícil en el sentido porque éramos 3 personalidades intensas, sobre todo Martín y yo, creo. Como que fue interesante, fue un desafío. Al principio yo sentí que, esto lo digo, lo estoy pensando acá ahora. Contamos que se amalgamó fabulosamente, no fue tan fabuloso. Claro, fue como, digo, a eso íbamos. Exacto, nosotros lo convocamos y queríamos que fuera él, porque, bueno, por la cercanía y también porque sobre todo porque lo respetábamos como cineasta, pero tampoco fue tan fácil resignar nuestras ideas. A mí, por ejemplo, hay cierta cosa más narrativa que me costaba un montón. Hay algo de la danza que tiene un modo de narrar un poco más abstracto, que narra desde otro lugar, desde el movimiento, desde cuerpos, desde espacio. Y la idea de meterme en un documental donde el guión, la narración más ligada a lo literario o a la narrativa más tradicional, me agarró un ataque de caspa, me parecía que dije no. Pero bueno, nada, finalmente confié y confió él y confió Florencia y creo que pudimos ponernos de acuerdo y fue interesante en ese sentido, fue interesante, creo que para nosotras fue un desafío súper grande poder trabajar con esto que digo, con un relato más narrativo y creo que para él también fue un desafío. Para mí lo contrario, digamos. Claro, o sea, poder contar desde otro lugar, desde una vista, imagen o un movimiento o un cuerpo, también es un desafío para él, qué sé yo. Sí, claro. Visto desde ese punto de vista es igual, pero al revés. O sea, este guión es extremadamente laxo para lo que yo acostumbro a hacer, que es ficción y guiones en versión número 20. Entonces... Pero bueno, también creo yo que en todas las actividades artísticas grupales está eso de lograr hablar de lo mismo toma muchísimo tiempo. Que 4 personas se junten y realmente estén hablando de lo mismo cuando todavía no está hecho, ¿no? Cuando está hecho lo miramos y ya estamos hablando de eso. Ese proceso en el que todos estén aportando algo con un rumbo unívoco toma, creo yo, la mayor parte del tiempo. Después el resto fluye. Pocos materiales de los que estamos compartiendo a lo largo de este ciclo tienen tan claro esto que acaba de expresar Martín Basterreche, director y guionista, como el hecho de esta especie de tensión de ideas y de proceso grupal en pos de hacer en este caso un documental que no es el cine narrativo que siempre pregonó su director y tampoco es solamente danza, que es aquello primero que pensaron Mariana Esteves y Florencia Olivieri, pero a la vez es todo eso, o tal vez no lo sea. Como el chiste del título que citan ellos, no es un consejo, pero quédense, compartamos con Mariana Esteves y con Martín Basterreche consejos para seguir bailando.